creados por el doctor McGill. Que él creó para el manejo de la vía respiratoria. Lo van a dibujar y van a poner su nombre, porque cuando les toque a ustedes ya ir a su práctica hospitalaria, ustedes van a tener en la máquina de anestesia general todos esos implementos que ustedes ya lo van a conocer, de tal manera que si yo les llego a pedir alguna cánula referente al doctor, entonces ustedes ya me van a pasar, ¿no es cierto? Entonces ese es el sentido y el objetivo de que reconozcan todos los instrumentos fabricados por el doctor McGill. Hasta acá, por ejemplo, es todo lo referente a la historia de anestesiología en el exterior, y si algo se me olvidó era, o alguien se acuerda si lo dije o no, desde qué año la anestesiología fue reconocida como una especialidad científica y médica. ¿Lo mencioné o no? 1847. ¿Cuánto? 1847. No. ¿Lo mencioné o no? Entonces, si no lo he mencionado, el doctor Collins, perdón, mencionar al doctor. Bueno, entonces, les decía que el doctor Collins mencionó científicamente de que en el año, o desde el año 1920 hasta 1940, la anestesiología tuvo grandes avances científicos y académicos, pero específicamente se la reconoció como una especialidad científica, académica, médica en el año 1940. Ahora, en lo referente a la anestesia, en Latinoamérica, y específicamente más en Bolivia, vamos a mencionar lo más importante y además que ustedes traten de averiguar algo más. La anestesiología como tal en Bolivia fue tomando algunos impulsos a partir de los años 1950 a 1960. Pero la historia menciona que finalizando el siglo XIX y empezando el siglo XX, en sí ya también se realizaban ciertos procedimientos anestésicos con el éter, que les había mencionado que era el primer, ¿es gas o anestésico volátil? ¿Qué es el éter? Anestésico volátil. Levante la mano. ¿Qué es un gas o es un anestésico volátil? Anestésico volátil. Es un anestésico volátil. No vayan a confundir. Gas anestésico es diferente a un anestésico volátil. Entonces, también se lo empezó a manejar en Bolivia el éter. ¿Quiénes
quiénes lo manejaban o quiénes podían hacer o daban la anestesia general. La historia menciona que estaban ahí, por ejemplo, monjas o religiosas, estudiantes de medicina de último año, licenciadas de enfermería y algún otro colega médico que lo manejaban de una manera empírica, no desde el punto de vista ya como especialidad, empíricamente lo manejaban. Salga bien o salga mal, pero utilizaban el éter, hacían dormir al paciente y podían operar. Eso es lo que menciona la historia. Después, los mismos cirujanos realizaban el otro tipo de anestesia, que era la anestesia conductivo regional. Cuando hablamos de anestesia conductivo regional, ejemplo, la anestesia raquídea. El mismo cirujano pinchaba la columna, pero también lo hacía empíricamente o con ciertos conocimientos anatómicos de la columna vertebral. Por eso es que el estudiante de medicina debe tener criterios bien formados, ¿ya?, en todo lo que concierne, por ejemplo, lo que es la anatomía humana. Ustedes en anatomía, por ejemplo, han debido llevar en osteología la columna vertebral, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces los cirujanos es ahí donde realizaban esta técnica conductivo regional. Pero después de varios años, ya en el año 1950 a 1960, se dan nombres de ciertos médicos que fueron al exterior a recibir o a hacer la residencia en anestesiología. ¿Cuáles eran ellos? La historia menciona al doctor Domingo Fernando Siles. El doctor Domingo Fernando Siles migra a Buenos Aires. ¿Qué año? 1948. Va a hacer la especialidad. También el doctor Edmundo Pando. Viaja a Chile por el mismo año a hacer la especialidad. Luego también la historia menciona a un estudiante de medicina de último año, que era Javier Ocio, que viaja a Buenos Aires a recibir adiestramiento, todo relacionado a la anestesiología. Y después también mencionan a una doctora, la doctora Blandós, que también va a Buenos Aires, Argentina, por el mismo año a hacer la residencia en anestesiología. Terminando ellos de realizar la especialidad, todos lo esperaban ya en Bolivia para que ellos tomen, como se dice, la especialidad como tal, y también enseñen en nuestro medio a dar la especialidad. Pero ¿qué llega a acontecer? El doctor Domingo Siles fallece. Antes de venir fallece. El doctor Edmundo Pando decide continuar en Chile por X o Z motivo. El
estudiante Javier Ocio decide no hacer anestesiología y se incursiona a hacer cirugía, o sea, se convierte en cirujano. Y la doctora termina la especialidad y lo que hace es no venir a Bolivia, más irse al país del norte, a Estados Unidos. Y ahí se queda a radicar y a ejercer la profesión. ¿Qué pasa en nuestro medio? Nuevamente son los cirujanos los que hacen la anestesia raquídea y los otros mencionados, monjas, estudiantes de último año, enfermeras, empiezan nuevamente con la anestesia general, pero de manera empírica. Pasa un buen tiempo, o en el transcurso de 1950 a 1960, específicamente en el año 1958, un doctor paseño boliviano viaja a Colombia a hacer la residencia universitaria de anestesiología. El doctor se llama Carlos Castaño. Carlos Castaño. Él es el que viaja, hace la especialidad y retorna nuevamente a Bolivia, y a él se lo considera, al doctor Carlos Castaño, como el pionero en incursionar la anestesiología en nuestro país como una especialidad ya médica y científica, al doctor Carlos Castaño. De ahí es que la especialidad en nuestro medio tiende a incursionar en la práctica médica. Después de su llegada, el doctor Entonces, si yo les pregunto cuál es el pionero en Bolivia, incursionó la anestesiología, ¿qué van a responder? Carlos Castaño. Y es pregunta de examen. Doctor Carlos Castaño. ¿Qué año? 1958. Perfecto. Entonces, el doctor Carlos Castaño empieza a hacer en nuestro medio, y más que todo en la ciudad de La Paz, en el hospital de clínica, no sé si alguno de ustedes pasea o conoce o ha escuchado este hospital, empieza a hacer cursos de adiestramiento. A nivel Bolivia iban de todos los departamentos y el doctor Carlos Castaño era el profesor, el maestro, que formó ya a muchos residentes anestesiólogos. Bueno, después del doctor Carlos Castaño, nuevamente regresa el doctor Edmundo Pando, el doctor René del Barco, el doctor Rolando Lara, el doctor Jaime Rollano, y el doctor Raúl Montaño. Todos estos colegas
llegan de diferentes países ya con la especialidad y conjuntamente el doctor Carlos Castaño y los mencionados conforman o fundan en el año específicamente el 9 de diciembre de 1961 en la ciudad de La Paz se funda la Sociedad Boliviana de Anestesiología. Sociedad Boliviana de Anestesiología. A la cabeza del doctor Carlos Castaño. Entonces se funda la Sociedad Boliviana de Anestesiología. Esa es la historia en Bolivia de lo que aconteció con la parte de la anestesia. Van a averiguar fecha y año que se elaboró o que se realizó, no elaboró, se realizó, fecha y año, el primer Congreso Nacional de Anestesiología. Fecha y año que se realizó el primer Congreso Nacional de Anestesiología. También van a averiguar fecha y año que se realizó el 9º Congreso Latinoamericano de Anestesiología y el 4º Congreso Nacional de Anestesiología. Fecha y año, solo fecha y año, nada más. El cuarto congreso Nacional. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Preguntas, para que les pueda aclarar algo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Averiguaron los periodos de Gödel o no? A ver, ¿cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? Ya les dije, pero eso tienen que tenerlo en su mente y en la cabecita. ¿Cuáles son? A ver. Levanten la mano y hablemos, a ver cuál es. La difusión. La inducción, pero así como inducción al contrario del periodo de Gödel. Difusión o analgesia. Ya. Más que todo el primer periodo es solamente de analgesia. ¿Ya? De analgesia. Y ahí ustedes tienen que averiguar qué comprende, así en 2 párrafos, máximo 3 párrafos, ese primer periodo de analgesia. ¿Qué acontece en el primer periodo de analgesia? Luego, el segundo, ¿cuál es? La etapa de excitación o de Excitación o delirio. Tercera, la anestesia quirúrgica. Y 4, la parálisis lumbar o depresión lumbar. Estos son los 4 periodos de Gödel y ahí ustedes tienen que saber cuándo empieza y cuándo termina el primer periodo. Lo mismo con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Pregunta de examen. Bueno, ¿qué entienden ustedes por anestesiología?
A ver, hablamos de la clase participativa. ¿Qué entienden por anestesiología? A su manera de entender, porque estamos en ese camino todavía del aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué entienden? La ciencia encargada del estudio de los fármacos y las técnicas en la administración de anestesia. Muy bien, perfecto. Otro, vamos a ir tal vez argumentando algo más a una buena definición que ha dado su compañero. ¿Qué más? Hacerlo dormir profundamente al paciente. Ya, llevarlo a un sueño profundo, ¿cierto? Ya. ¿Qué más, joven? Se encarga de inhibir el dolor. Muy bien, inhibir o abolir el dolor, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera aportar algo para que saquemos una sola definición de lo que es la anestesiología? Bueno, entonces, en torno a lo que han mencionado sus compañeros, vamos a decir que la anestesiología es una ciencia médica y científica que está totalmente relacionada con la administración o el manejo de sustancias o fármacos anestésicos con fines quirúrgicos, terapéuticos o de cualquier otra índole o situación. Porque también los anestésicos podemos utilizarlos para hacer cualquier otro acto agresivo a nuestro organismo, ¿no es cierto? Pero ese no es el sentido. ¿Ya? Por ejemplo, en las noticias que escuchamos, las violaciones, ¿no es cierto? Muchas de las víctimas no se acuerdan qué aconteció. Entonces, alguien ha debido utilizar ciertos medicamentos anestésicos para llevar esta situación. Pero nosotros tenemos que tener en mente que solamente utilizamos para medios quirúrgicos, cirugías, terapéuticos relacionados al manejo del dolor, por ejemplo, pacientes oncológicos terminales, ¿ya? O de cualquier otra situación o índole, pero que no sea, ¿ya?, para ocasionar, ¿ya?, una agresividad en contra de un ser humano. Y si ustedes ven otros libros, van a ver también muchas definiciones, pero todas están relacionadas a la definición que ahora nosotros lo hemos mencionado. Ya en la historia de la anestesiología también tenemos que tener en mente lo que era la anestesia, ¿no es cierto? ¿Qué habíamos dicho que era anestesia? ¿Quién se acuerda? ¿Y quién mencionó? ¿Quién fue el pionero de dar esa terminología anestesia que estaba relacionada al manejo con el leche? Levante la mano si quiere. Oliver Olmes. Y antes de Oliver Olmes, ¿quién? Levante la mano. No. Oliver Olmes, sí, antes que él. ¿Ah? Eso, ese médico griego del siglo I o I que era Dioscórides. Él fue el primero que dijo que la anestesia no era más que una, ¿qué era? Pérdida de la sensibilidad al dolor por la acción del nervio. Eso, pérdida de la sensibilidad, ya, por acción del
éter o cualquier anestésico volátil. Ese es anestesia. ¿Y qué será la analgesia? ¿Qué es analgesia? ¿O es lo mismo? ¿Qué será la analgesia? Pérdida o ausencia El olor. eso del dolor, del dolor, del dolor. Eso es analgesia. Clasificación de las técnicas anestésicas. Esta clasificación está relacionada directamente al sitio de acción donde actúan las sustancias anestésicas. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a clasificar a la anestesiología en anestesia general, en anestesia conductiva regional y 3, la anestesia de superficie y anestesia de superficie. Esa es una clasificación amplia. Dentro de lo que es la anestesia general, podemos tener lo que es la anestesia general balanceada, la anestesia que conocemos como TIVA, que es una anestesia totalmente intravenosa, la anestesia general endovenosa de corta duración. La anestesia conductivo regional, tenemos a la anestesia raquídea, a la anestesia epidural y a la anestesia caudal, que es específicamente para uso pediátrico. Y la anestesia de superficie, en la que todos prácticamente la hacemos desde el médico general, es la anestesia que utilizamos para suturar ciertas heridas, ¿no es cierto?, profundas, que lo hacemos prácticamente ustedes cuando estén haciendo su internado, ustedes lo van a hacer. Esa es la anestesia de superficie. A ver, ¿quién me puede dar a su manera de entender una definición de anestesia general? ¿Qué me dice anestesia general? Que todo el cuerpo. Ya, que me va a anestesiar todo el cuerpo. Específicamente, ¿dónde actuarían los fármacos en anestesia general para que todo mi cuerpo esté anestesiado? Sistema nervioso central. Muy bien. Y si el sistema nervioso central está comprometido, evidentemente que todo mi cuerpo lo va a estar. Entonces, vamos a definir a la anestesia general, ¿ya?, sin importar si es balanceada, si es TIVA o es endovenosa de corta duración. La anestesia general vamos a definir como la acción de las sustancias anestésicas que van a actuar específicamente en el sistema nervioso central, afectando lo que es el encéfalo y la médula espinal. Y esta afectación o esta depresión va a llevar a la pérdida del estado de conciencia o hipnosis, va a llevar a una etapa de amnesia, analgesia
relajación muscular, relajación de los reflejos y de la actividad neurovegetativa. Eso es lo que es la anestesia general. Por eso es de que todo tu cuerpo está anestesiado. ¿Qué estructuras anatómicas? Encéfalo y médula espinal. ¿Qué será o cómo podemos definir a la anestesia conductiva regional? A ver, participen. ¿Están haciendo la lista? ¿Va pasando la lista? ¿Qué entendemos por anestesia conductiva regional? De los pliegues. Ya, es el bloqueo de la... Ya, y para bloquear lo que tú mencionas, ¿dónde deben actuar los anestésicos? El tronco nervioso. Ya, los troncos nerviosos. Entonces, vamos a definir que la anestesia conductiva regional, independientemente sea cualquiera de las tres, es la acción de las sustancias anestésicas sobre los troncos nerviosos, ocasionando la pérdida de la conducción, de la sensibilidad, de la motricidad y del sistema autonómico o autónomo, donde solamente va a estar afectado ciertos lugares, ¿ya? Y no así la integridad, a diferencia de la anestesia general, porque el paciente va a estar anestesiado, pero va a estar consciente. Muy bien, muy bien. La anestesia conductiva regional no afecta el sistema nervioso central. Por eso es que, ejemplo, y ustedes también eso lo van a ver en la práctica hospitalaria, cuando se hace una anestesia reactiva, van a ver que dependiendo el nivel de punción, van a ver el grado de pérdida de la sensibilidad de los miembros afectados. Por ejemplo, si yo hago una punción a nivel de lumbar 3, lumbar 4, en una anestesia reactiva, ¿qué voy a conseguir? Voy a conseguir un bloqueo, ¿ya?, del ombligo para abajo, Sí. hasta los pies ustedes quieren. Pero el paciente va a estar despierto porque el sistema nervioso central no va a estar afectado. Ese es un ejemplo. Eso es lo que es la anestesia conductiva regional. Anestesia de superficie. ¿Quién puede decir? ¿Qué será la anestesia de superficie? ¿Será aquella en la que las sustancias anestésicas solo actúan sobre la piel y el tejido celular subcutáneo? Perfecto. ¿Qué hay en la piel y el tejido celular subcutáneo? ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos? Los botones nerviosos del tacto. Ya. ¿Qué más? A ver. Ya. ¿Qué más? Específicamente hablamos de Receptores sensitivos. Receptores sensitivos. qué necesita la sustancia anestésica para ejercer su acción. ¿Dónde tiene que ir a unirse? Los receptores sensitivos. Los receptores. Ya, tenemos receptores, ya, tanto centrales y periféricos. Y en la anestesia de superficie, así como lo ha mencionado su compañero, no es más que la acción de las sustancias o fármacos anestésicos que van a actuar específicamente en los receptores a nivel del tejido adiposo,
¿ya? Y en los receptores de la piel para inhibir la sensibilidad al dolor. Por eso es de que ustedes es lo primero que aprenden a hacer. Agarran, ¿no es cierto?, una jeringuita de 5 o de 10 ml, cargan un anestésico local y ustedes infiltran por debajo de la piel. Y van a ver que en fracción de 1 o 2 minutos va a estar todo anestesiado y ustedes van a poder suturar. Esa es la anestesia de superficie. Eso lo vamos a ver desde ese punto de vista ahora, cuando ya toque que llevemos específicamente anestesia general y este otro tipo de anestesia lo vamos a ver un poco más a profundidad, pero esto para que ustedes lo tengan como una manera general. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Bueno, también sería anestesia cuando le colocan silocaína, por ejemplo, a la sonda para colocarla, que es una sonda vesical. No sé si también se considera anestesia. También se considera más que todo son procedimientos ya anestésicos, pero de uso tópico. Por ejemplo, para poner una sonda vesical, lo que hacen es lubricar la sonda, ¿no es cierto? Pero más que todo es para evitar dañar la mucosa de la uretra. Lo mismo para intubar, ¿ya? También lubricamos nosotros el tubo endotraqueal con lidocaína de manera tópica o también en spray, de tal manera para no lesionar, ¿ya?, la tráquea, ¿ya? Y así para otros procedimientos, ¿ya? Hay anestésicos locales que también lo vamos a llevar en el transcurso de la materia. Uno de los temas son los anestésicos locales, ¿ya? Bueno, ¿qué más, joven? Pregunta. ¿Quién de ustedes ha pensado ser anestesiólogo? ¿Ah? Nadie. Está bien, vamos a seguir teniendo harto trabajo nosotros. ¿Por qué no quieren? A ver. Que no hemos visto la materia todavía. Sí, ¿Ah? aún no vimos la materia. Sí, Pero ustedes no han tenido ya la oportunidad de poder ver una cirugía, por ahí un procedimiento anestésico. Sí. ¿Han tenido la oportunidad? ¿No? ¿Usted ha tenido? ¿Cuándo? ¿El año pasado? ¿Conmigo? No, cirugía, digamos, ¿ven? Pero sí. Bueno, a ver, yo también no pensaba ser anestesiólogo, pero me animé a lo último. La verdad que, como toda especialidad, pero yo digo que la anestesia es una de las especialidades tal vez más exigente, que yo siempre lo he visto como este ejemplo que les voy a dar, que si yo haya pensado tal vez antes de hacer la especialidad tampoco lo hubiera hecho, pero como ya estaba metido en el baile, bueno, tuve que seguir. ¿A quién les gusta viajar en avión? ¿Dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro cuando uno... Dicen que el avión es el transporte más seguro, evidentemente que sí. Pero ¿dónde está el peligro? En el despegue, en el aterrizaje. Es el despegue y en el aterrizaje. La anestesiología también es el peligro en el
inicio y al final. Cuando está arriba, pues ya uno con los monitores uno controla todo lo que uno quiere. Pero en el inicio, muchas veces nosotros no sabemos cómo el organismo va a responder a esa agresión de los anestésicos. Por ejemplo, en la anestesia general, nosotros le quitamos lo que es la parte respiratoria al paciente, porque utilizamos los relajantes musculares y el paciente deja de respirar y nosotros tenemos que manejar la parte ventilatoria. Así como yo le he cortado la respiración, al final también tengo que devolverle la respiración al paciente. ¿Qué pasa si no lo puedo hacer? De ahí la importancia de los periodos de Guédel. Ustedes van a ver hasta qué plano anestésico yo debo llegar, como un avión llega a tantos pies de altura, porque si se va muy arriba o va muy abajo, ¿qué pasa? Se puede despresurizar, dice, no es cierto, todo el convoy, y lo mismo sucede con el cuerpo humano. Si nosotros queremos al paciente en las cirugías cardíacas, nosotros lo llevamos a un paro cardíaco inducido, pero también al final nosotros tenemos que hacer que ese corazón nuevamente vuelva a funcionar. En la anestesia conductiva regional le quito yo la sensibilidad de las piernas. Pero ¿qué pasa si después el paciente no las puede mover? Por eso es que es una especialidad exigente y delicada. Yo siempre la he comparado con el avión. Porque el avión será tan seguro, pero cuando tiene que caerse, se cae, ¿no es cierto? ¿Y quiénes se salvan? Muy poco. Los mismos con la anestesia. Pero eso no por quererlos desanimar, tampoco no, porque también tiene sus cualidades como toda especialidad. También comparo yo, a quienes les gusta ir a jugar a los bingos, a esas máquinas. Aquí pues yo no voy por si acaso. Pero veo en la película. ¿Qué pasa con los que están ganando y ganando y ganando y ganando? Llega un momento en que empiezan a perder y quedan sin un centavo. ¿Han visto o no? El famoso cráneo. La anestesia también es lo mismo. La anestesia te da y te da y te da y te da y te da un montón de dinero. Pero si tú no lo sabes administrar o te confías mucho en tu trabajo, un solo caso legal te puede quitar todo lo que hayas ganado. Ustedes se van a dar cuenta que en todo procedimiento quirúrgico, cuando las cosas salen bien, ¿se acuerdan del anestesiólogo? No. Todo es el cirujano. El cirujano es el mejor de esto, el otro, el cirujano, nada que ver. Pero cuando pasa algo, hay el anestesiólogo. Que venga aquí el anestesiólogo. ¿Es así o no es así? Y para que eso no pueda acontecer en uno, dentro de las actividades del anestesiólogo como tal, es que debe tener conocimientos amplios y profundos en las siguientes materias, por si quieren ser anestesiólogos. Anatomía. Porque si no sé anatomía, difícilmente voy a poder hacer un procedimiento, ya sea general o anestesia conductivo regional. Debo saber a profundidad lo que es la fisiología
Si yo conozco la fisiología, me permito saber la función normal de cada sistema y de cada órgano, ¿no es cierto? También debo tener amplios conocimientos de la fisiopatología. Todo lo anormal tengo que volverlo a la normalidad, porque ustedes se van a dar cuenta que las sustancias anestésicas, lo normal lo transforma en anormal. Y nosotros tenemos que hacer que lo anormal vuelva nuevamente a ser normal. Debemos también tener amplios conocimientos en el manejo farmacológico y también en el manejo de lo que es la medicina interna, cardiología y neurología, porque específicamente los anestésicos tienden a afectar ¿qué órgano? Corazón, sistema nervioso central, corazón, pulmón, porque afectamos nosotros la vía respiratoria. Entonces debemos tener amplios conocimientos en las materias indicadas, y es por eso que a los anestesiólogos también nos llaman los médicos internistas de la sala quirúrgica, porque nosotros, digo nosotros, porque si lo hacemos, toda complicación que se presente, ya sea desde el punto de vista de la anestesia, desde el punto de vista del cirujano, el que tiene que resolver ahí la situación es el anestesiólogo. Ejemplo: el cirujano está operando y empieza a sangrar el paciente. ¿Esa es responsabilidad mía o del cirujano? ¿De quién será esa responsabilidad? Que empiece a sangrar. A ver, tal vez alguno es papá cirujano y pregúntenle a ver a él, ¿de quién es la responsabilidad? Empieza a sangrar, ¿será del anestesiólogo o del cirujano? Suya. ¿Ah? Suya. Mía. ¿Por qué si yo no he cortado? Sí, pero usted tiene que ya reponer todo, la sangre, todo lo que pierde. Pero entonces ahí diferenciamos la situación. ¿Complicación es mía? No. ¿Que sangre el paciente? No es complicación mía, es del cirujano. Pero ¿quién la resuelve esa complicación? Nosotros. Porque yo veo mi monitor y en el monitor ¿qué va a acontecer? La presión arterial va a estar bajando. La frecuencia cardíaca a un inicio va a estar queriendo compensar con taquicardia, mecanismo compensatorio, pero ese gasto cardíaco se va cansando y luego se va enlenteciendo y me estoy yendo a un paro cardíaco. ¿Y ahí qué hace el cirujano? No hace nada, se asusta más bien. Entonces, es el anestesiólogo el que tiene que revertir esta situación hasta que el cirujano evidentemente encuentre de dónde lo está sangrando. Pero hasta que eso haga, el anestesiólogo tiene que hacer que esa presión arterial no baje, hacer que ese corazón no entre en parada cardíaca. Entonces, el anestesiólogo como otra actividad es prever y convertir que las complicaciones se puedan resolver tanto en la preanestesia como en la anestesia, en el intraoperatorio y en el postquirúrgico. Por eso es que la vida del paciente depende del anestesiólogo, para que vean la gran responsabilidad,
Salud. ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué hora ya? Tenemos tiempo todavía. Sí, siempre. ¿Qué debemos saber y conocer antes de administrar cualquier tipo de anestesia? Ya. Básicamente tres cosas. Antes de realizar o administrar cualquier tipo de anestesia, nosotros tenemos que tener en mente tres pasos a seguir. ¿Cuáles son esos tres pasos a seguir? El primero es la fase de la preanestesia. Preanestesia. La segunda fase es la fase de la anestesia. Y la tercera fase es la fase de la recuperación. De la recuperación. Esas son las tres fases que yo debo tener en mente antes de administrar cualquier tipo de anestesia. Primera fase. En la primera fase, que es la preanestesia, tenemos 5 objetivos que debemos conocer. 5 objetivos. ¿Cuáles son? En la preanestesia, ¿cuáles son los objetivos de saber esta primera fase? Número 1 es conocer al paciente. Conocer al paciente. Primer objetivo. Segundo objetivo es la valoración del estado psíquico y físico del paciente. Ese es el segundo objetivo. Tercer objetivo es la medicación preanestésica o elección e indicación de la medicación preanestésica. Cuarto objetivo es la elección de la anestesia. ¿Qué tipo de anestesia le daré? A eso se refiere elección de la anestesia. Y el quinto objetivo lo vamos a poner como varios para ver qué otras cosas más vamos a mencionar. Pero esos son los 5 objetivos en la preanestesia. Eso es lo que ustedes tienen que saber muy bien. Ya les he mencionado que ustedes me van a acompañar con la valoración preanestésica. Ustedes van a tener que saber llenar la hoja de la valoración preanestésica. Por eso es que todavía no les estoy llevando a la práctica, porque no quiero que estén perdidos. Cuando uno está perdido, muchas veces la práctica se le hace a uno muy pesada, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ir ya con una base para que podamos trabajar. La preanestesia, como tal, básicamente está orientada a que nosotros, como médicos,
podamos establecer una buena relación médico-paciente. ¿Será que es importante esto? ¿Por qué creen que es importante establecer una buena relación médico-paciente? O si quieren, paciente-médico. A ver, levantemos la mano. Por la tranquilidad del paciente, Para. analizar al paciente en el momento del proceso. Ya, ¿qué más? Para que ese paciente pueda abrirse diciendo los datos que uno necesita saber para que pueda seguir. O sea, que no tenga miedo a hacer una cosa que cree que deba saber. ¿Qué más? ¿Qué más? Para saber correctamente si dice la verdad, ¿no? Porque si no tengo confianza en mi doctor, yo quizás le puedo decir una normalidad y al final tengo alergia. Ya, Pero mi confianza ya. ¿Qué más? La actitud del paciente en el momento de aplicar la anestesia. Muy bien, la actitud que vaya a tener el paciente en el momento del procedimiento anestésico. Está bien todo lo que han mencionado. Y a eso vamos a mencionar que la relación médico-paciente yo creo que es lo más importante para que nosotros como médicos, si nos ganamos la confianza del paciente, vamos a poder obtener toda la información del paciente en relación a su enfermedad y a su entorno. Ustedes mismos, tal vez de aquí a poco tiempo, ustedes van a ver que si la relación médico-paciente no es buena, nada se ve bien. Es más, el paciente se queja y dice, no es un doctor, un déspota que me ha tratado mal y yo no le he querido decir lo que me preguntaba porque es un atrevido. O sea que ya empezamos mal. Entonces es el médico el que más que todo tiene que ganarse la confianza del paciente para poder obtener una buena información. Ese es el objetivo tal vez más importante de la valoración preanestésica. Primer objetivo, el conocer al paciente. Aquí ustedes, la próxima clase me va a hacer acuerdo, voy a pasar una hoja de la valoración preanestésica para que la podamos proyectar y ustedes puedan conocerla, la hoja preanestésica. Es una hoja más de lo que es la historia clínica, o sea que es un documento médico legal. Sí, claro. Ya, perfecto, para que lo podamos proyectar, ¿ya? Entonces ya lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué es o cómo empezamos a hacer la valoración preanestésica? ¿Ustedes ya en la semiología han hecho historia clínica o no? Sí. A ver, entonces ustedes son expertos. ¿Qué es lo primero el primer paso a seguir cuál es? Filiación, ¿no es cierto? O también se conoce como datos estadísticos, ¿no es cierto? Ahí nosotros tenemos que anotar nombre completo del paciente, edad, sexo, fecha, nombre del hospital, seguro, si es asegurado, si es beneficiario, todo lo que es filiación, o sea que hasta ahí es igual que la historia clínica, ¿no es cierto? La procedencia del paciente es importante y si podemos obtener también el número de celular, lo hacemos, pero no para molestar al paciente, muchas veces va una jovencita bonita y lo hacemos con otro sentido, no, eso no. Tiene que ser siempre desde el punto de vista del profesionalismo.
¿Ya? Por si algo se me olvidó, pues con toda la delicadeza ya me pregunto, porque también eso acontece, eso puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, filiación o datos estadísticos. Luego, en el conocer al paciente, en la valoración anestésica, vamos a averiguar, esto enfóquense bien desde el punto de vista de la anestesia, porque la valoración anestésica se la hace específicamente para todo paciente programado, que va a ser programado una cirugía. Para eso es la valoración anestésica. Entonces, lo que tenemos que hacer es averiguar, después de los datos de filiación, sobre enfermedades de base. Ejemplo, ¿cuáles son las enfermedades de base? Diabetes. Chagas, ¿qué más? Hipertensión arterial, ¿qué más? ¿Qué más? Insuficiencia cardíaca, ¿qué más? Enfermedades de transmisión sexual dentro de esas, ¿cuáles? VIH. Exactamente. Enfermedades de base o cualquier otra enfermedad grave que tuviera o hubiese tenido y si en alguna de ellas estuvo internado. Entonces todo eso ustedes van a ver en la hoja preanestésica, que solamente es a poner sí o no, sí o no. Y si hay algo importante para anotar, pues lo escribimos. Entonces averiguamos. Ahí también hay un párrafo que dice otros. En otros preguntamos si ya fue intervenido quirúrgicamente. Y ahí que nos especifica, si se acuerdan, si era una cesárea, si era vesícula, si era apéndice, si era hernia o cualquier cirugía que haya recibido. ¿Por qué es importante averiguar esto? ¿Por qué es importante el saber si ya fue intervenido desde el punto de vista de la anestesia? Muy bien, reacción o alguna complicación en relación a la anestesia. Ahí, por ejemplo, a mí me ha tocado, algunos pacientes me han dicho, doctor, me pusieron la anestesia en mi espalda y no me agarró. O también me han dicho, me pusieron la anestesia y hasta ahora siento que mi pierna está, camino bien, pero no la siento bien. Entonces ya uno ve la situación, si será conveniente practicar nuevamente esa misma técnica o cambiar. O si me dice, no pasó nada, todo bien, me siento más tranquilo. Y ahí también aprovecho a saber, como dice su compañera, alguna reacción alérgica. ¿Ya? Es por eso importante. Luego también, siguiendo esa secuencia que les estoy mencionando, viene la pregunta de medicamentos. ¿Qué medicamentos de rutina o de manera diaria estuviera o estuviese tomando? Si me dice, por ejemplo, doctor, sí, en la enfermedad grave yo tengo diabetes, ¿qué debo preguntar cuando me toque preguntar de los medicamentos? Su dosis de insulina. Antes de la dosis, si ya sé que es diabética, supongo de que está recibiendo medicamentos hipoglicemiantes, ¿no es cierto? Le pregunto, ¿y qué toma señora o señor para su diabetes? Ahí me dirá insulina, ahí me dirá metformina, glibenclamida, o me dirá, tomo agua de toco, no sé qué otra cosa más. Anoto. Si sé que es hipertenso, supongo de que también está tomando alguna medicación. Entonces, anoto. O si no está tomando nada, pongo en todos los párrafos no y no. ¿Ya?
Entonces, después de preguntar sobre fármacos, entramos a otra parte de la valoración preanestésica, que es en el caso de que fuera sexo femenino. ¿Qué me interesa saber? Menstruación. Muy bien. ¿Qué le pregunto de la menstruación? La fecha de su última menstruación. Y ahí también tengo que ubicarme con la edad del paciente, ¿no es cierto? Ya, con la edad del paciente. Porque si es, por ejemplo, menor de 10 años, ¿será que voy a preguntar? No, no es cierto, porque por lo general ya es después de los 10 años, ¿no es cierto? Que viene, ¿cómo se llama? La primera menstruación en la mujer. ¿La? Menarca, ¿no es cierto? Menarca. ¿Ya? Entonces, importante, y si es la paciente que está en edad sexual activa o productiva, fecha de su última menstruación. Y anotamos la fecha. Anotamos la fecha. Y si dice no se acuerda o tengo periodos irregulares, pero sí tengo una actividad sexual activa, ¿qué debo hacer? ¿Ah? Pedir un té de embarazo, ¿no es cierto? Pido un té de embarazo antes de darle el visto bueno para que pueda recibir la anestesia. Eso en caso que fuese mujer. Si es varón, saltamos esa opción, ¿no es cierto? Saltamos eso. ¿Qué pasa si está embarazada? Si está embarazada y, como les decía, son cirugías, este procedimiento es para cirugías programadas o electivas, entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de llevarla o prorrogar su acto quirúrgico hasta que pueda desembarazar. O tal vez si va a ir a una cesárea, aprovechar esa cesárea para poder hacer su patología de base que le estuviera molestando. Por eso es de que la valoración preanestésica se hace para pacientes selectivos o cirugías programadas. Porque si nosotros, por ejemplo, no obviamos esta situación, y esto ha pasado, ¿ya? De que, bueno, ha pasado de que hemos entrado sin, o hemos confiado tanto en la paciente que probablemente también nos pueda mentir, ¿no es cierto? Nos pueda mentir, y por no pedir un test de embarazo, porque ya me voy a ir y de una vez operémosla, entramos y está embarazada, por lo general la anestesia lleva al aborto y ya tenemos un problema médico legal. Acontecido, sí acontece. Por eso es de que los papelitos, como dicen, cantan, ¿no es cierto? Prefiero yo esperar un tiempito, esperar que el laboratorio me confirme si está o no está embarazada. Ahora, si amerita una cirugía de emergencia, pues obviamos esa situación, porque también ustedes saben de que prioridad la madre. Es más, por ejemplo, en la cesárea, prioridad es la madre, ¿ya? Y no así el binomio madre-hija, que claro, no, por eso tampoco vamos a perder la sensibilidad hacia el producto, ¿no es cierto? Pero en caso que tengamos que entrar a salvar, ¿ya? Es a salvar la vida de la mamá, a salvar la vida de la mamá, ¿ya? Pero si podemos hacer y salvar las dos vidas, pues mucho mejor, mucho mejor. Bueno. ¿Qué más, joven? Allá Barcelona. Bueno, aquí vamos a quedar, ¿sí? ¿Me hacen acuerdo que estamos en conocer al paciente, ¿no?